psicométricos. Las dos primeras tablas que habíamos elaborado eran de la confiabilidad inicial. Aquí el alfa de Cronbach y el omega de McDonald indican la confiabilidad general del test. Por la parte de aquí, la tabla 2, la correlación del elemento con otros, que es llamado correlación ítem-test o también índice de discriminación. Los ítems tenían que ser mayor a 0,200. Cuando hicimos esta tabla, algunos ítems fueron eliminados. En mi caso, a este nivel, yo llegué a eliminar unos 7 ítems. Luego, solo con los ítems que pasaron, ingresamos a la siguiente etapa, que era validez. Cuando tú lees que dice análisis factorial exploratorio, es porque estamos en la validez de estructura interna. En esta etapa hay 4 tablas. La tabla de carga de los factores, la tabla de la varianza, que el programa le llama tabla resumen, la tabla de la prueba de esfericidad de Bartlett y la tabla del KMO. Son 4 tablas. Y luego el gráfico de sedimentación. Otra vez volvimos a sacar la confiabilidad. ¿Por qué? Porque aquí en la validez retiramos más ítems. Antes yo tenía eliminados 7 ítems, ahora eliminé uno más, 8. Por lo que otra vez volví a calcular la confiabilidad sin esos 8 ítems. Y ya para terminar fue donde calculamos los baremos. Esta tabla que recibe por nombre descriptivos es donde están los baremos por cada columna de la dimensión y de la variable total, que en este caso simulado es autoestima. Y las referencias. Todas estas son las tablas que vamos a necesitar y las vamos a pasar a un Word. Aquí está el Word preestablecido. Este capítulo del artículo se llama resultados. Empezamos así. Primero ponemos confiabilidad. En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se entiende que esta es, y aquí dice puntos suspensivos porque vas a tener que conseguir una definición de lo que es fiabilidad o confiabilidad. Algo breve, las definiciones que se va a poner aquí son de una línea, nada más. Exagerando 2 líneas, no es una definición de párrafos. Y como toda definición tiene que tener un aval científico, vas a poner una cita. La cita es poner el apellido paterno del autor, solo apellido paterno, no se pone el materno, tampoco se ponen iniciales de los nombres. Así tú encuentres citas con iniciales, solo tú tienes que escribir citas de los apellidos. Porque tú no sabes en qué año hicieron esa cita y de repente sea de APA sexta edición, APA quinta edición, APA cuarta edición, cuando sí se pedía apellido materno, iniciales de los nombres. Hoy por hoy, APA séptima edición solo pide apellido paterno y el año. Aquí ya no va a importar que sean citas antiguas. Te voy a dar el permiso de que use citas antiguas. Claramente siempre va a ser mejor que tus citas sean lo más actuales posible, ¿no? Pero ya no va a ser una norma como si lo fue en realidad problemática. ¿Recuerdas que en realidad problemática las citas sí o sí tenían que ser solo 5 años de antigüedad? Aquí ya va a ser un poquito más amplio. Puedes coger cita del año 2000, cita del año 1900, cita del año 1800, ¿no? Pero nuevamente, siempre será mejor las citas más actuales. Luego, para el presente test se trabajó con el método de consistencia interna. Claro, esta fue una de las confiabilidades. Tú acuérdate que hay 3 confiabilidades: test, pruebas paralelas y consistencia interna. Así que tenemos que dejar claro en el artículo que hemos usado el método de consistencia interna. El cual, nuevamente, puntos suspensivos. Ya sabes que cuando veas puntos suspensivos es una definición. ¿Definición de qué? De lo que es consistencia interna. También el autor y el año. No tiene por qué ser el mismo, ¿ah? Es más, mientras más variados traigan los autores, mucho mejor. No sería bueno que pongas, por ejemplo, Torres 2020, otra vez Torres 2020, otra vez Torres 2020. ¿Acaso no tiene más referencias que Torres? Hay que tener muchas y variadas referencias.
si fue este tu caso, que no eliminaste ningún ítem, ponlo. Es importante mencionar que en esta primera etapa no se eliminó a ningún ítem. Por medio del alfa de Cronbach y omega de McDonald, debiendo obtener valores superiores a .700. Yo sé que yo te he dado este valor, .700, pero tú no puedes poner aquí en referencia a la profesora Claudia Guevara. Hay que poner un autor, así que búscate ese autor. Confía en mí que sí hay autores. Yo te he dado un criterio donde sí hay autores. Entonces sí vas a encontrar distintos autores que hablan de que el omega y el alfa es mejor que sean mayor a 0.700. Luego viene, tal como se aprecia en la siguiente tabla. Esta primera tablita es esta primera de aquí, la primerita que tienes. Aunque aquí el título dice estadísticas de fiabilidad de la escala, tú le vas a cambiar a este título, con fiabilidad inicial de la prueba. En APA, los títulos van en cursiva y la numeración va en negrita, así que sigue este esquema. Luego por debajo escribes la interpretación de la tabla, porque siempre a toda tabla hay que ponerle un texto que la acompañe. Como se aprecia en la tabla 1, tanto el alfa y el omega superaron el valor mínimo solicitado. ¿Cuál era? El que ya había dicho líneas arriba, .700. Por lo que se empieza la construcción del test con un instrumento confiable. Por otro lado, en cuanto a la confiabilidad de los ítems, estos deben superar valores de correlación ítem-test corregida, el famoso RIT que hoy día te pregunté, o también llamado índice de discriminación, mayor a .200. Busca un autor nuevamente, apellido y año que avale esta cita. Y pondrás la segunda tabla. La voy a bajar un poquito para que la veas más entera. ¿Cuál es la segunda tabla? La que viene aquí también segunda. Esta, estadístico de fiabilidad del elemento. Así que aquí colocas la segunda tabla, ¿bien? Toda la tabla. La estándar se coloca muy fácil. Clic derecho, copiar. Copiar y ya te sale copiado para que lo pegues nada más. De la tabla 2 se desprende que todos los ítems sí superaron el valor de .200. Claro, aquí está, bien. Todos han superado el valor de .200. Lo que brinda la certeza que cada uno de los reactivos, sinónimo de ítems, son confiables. No obstante, luego del análisis de validez, claro, después de esto vino la validez. ¿Y qué pasó en validez? Aquí en validez eliminamos un poquito más de ítems. ¿Y qué volvimos a hacer? Otra vez tuvimos que volver a calcular la confiabilidad sin esos ítems. Por eso que aquí pongo. No obstante, luego del análisis de validez, se tuvo que eliminar 2 ítems más, quedándose hasta ese momento el instrumento con 12 ítems. Esto no va a ser igualito en tu caso, ¿no? Tú tienes que describir lo que pasa en tu caso. De los cuales se reporta a continuación su confiabilidad general y su confiabilidad por cada uno de los ítems. Y ahora es donde usas esta tabla, que sería tabla 3 y la tabla 4. Son las confiabilidades antes de entrar a baremos. Las confiabilidades después del gráfico de sedimentación. Tabla 3, tabla 4. Pongo la tabla 3, pero mira, esta tabla 3 es muy similar a la tabla 1. Pero aquí le puse confiabilidad inicial de la prueba. En cambio aquí le voy a poner confiabilidad final de la prueba. Nótese cómo en este caso, a pesar de haber eliminado más ítems, aún así el instrumento se sigue manteniendo confiable o muy confiable o con excelente confiabilidad. El término que tú elijas no tiene que ser a mi criterio, no porque suene bonito yo voy a poner, ya, con excelente confiabilidad. No, yo tengo que usar un autor y un año que avale mis niveles de confiabilidad. Si tú recuerdas la diapositiva de la clase 11, en la clase 11 hablamos de unos autores que graduaban la confiabilidad en niveles. Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Sicchetti
habla de confiabilidad excelente, buena, aceptable, siempre y cuando tus valores están en estos rangos. Así que no es que yo pueda o quiera poner excelente porque ya excelente suena mejor. No, tengo que basarme en estos rangos. O si vas a usar a Murphy, David Scholler, también tienes que usar los nombres correctos. Elevada, moderada, baja, según tu valor. Pero hay más autores, ¿ah? Esto es de 1988, esto es de 1994. De repente tú encuentras autores del 2020, del 2024. ¿Te imaginas? Si yo encontrara un trabajo de un grupo que pone citas, o al menos una 2024, 2023, 2022, créeme que yo me voy a dar cuenta y le voy a reconocer a ese grupo por estar usando y priorizar citas actuales. No quiere decir que los grupos que utilizan citas antiguas los vaya a penalizar, no, igual lo acepto, ¿no? Pero quiero reconoceré a los grupos que sí, que usen citas actuales, 2024, 2023. Así que ya sabes, según el autor tienes que usar el tipo de término que le corresponde. Y en cuanto a la confiabilidad de cada uno de los ítems, también se reportó igualito aquí lo mismo. Buenos niveles, puede ser excelentes niveles, puede ser adecuados niveles, ¿no? Debido a que todos ellos superaron el punto 200. Nuevamente buscas tu autor que te indique que el RIT o índice de discriminación debe ser mayor a 0,200. Y pones tu tabla 4. ¿Cuál sería la tabla 4? Regresamos a Yamovi. Si esta era la tabla 3, la tabla que está debajo del gráfico de sedimentación, la tabla 4 es esta de aquí, donde ya hay un poquito menos de ítems. No te alarmes, algunos chicos a veces me preguntan, Miss, ¿qué significa esta A o este subtítulo? Tú déjalo ahí. Esto solamente nos está enseñando que son ítems inversos nada más. Viene tu tabla, la tabla 4. Es así como se concluye que el presente instrumento sí es confiable, tanto a nivel general como a nivel de cada uno de los ítems. Punto. Ahí cierra la parte de confiabilidad. Pon pausa a este primer video.